Ujú. Está ahí la pirámide de Freytag. Ok. Entonces, Sí, ya la cosa, ya los acontecimientos ya no son tan aparatosos o rápidos como al principio cuando empieza a tejerse la trama. Ya vienen sucediendo cosas, ya todo está claro, ya se sabe quién es la malvada, ya se sabe quién mató a Paquita, la del barrio, y luego viene el desenlace o el final. Entonces, allí, pues, si estamos viendo, por ejemplo, esa novela de Abraham con sus dos mujeres, vamos a ponerle mucho, mucho cuidado y mucho ojo en cómo se resolvió el asunto. Si mal no recuerdo, y ustedes me pueden decir, este, Abraham terminó bendiciendo a todos sus hijos. Pero bueno, es importante entonces que lleven esa secuencia y que cuando vayan a analizar narrativa, hermano Josué, cierre el micrófono, por favor. Cuando vayan a analizar narrativa, busquen cuál es el punto máximo de acción de la trama, el capítulo que yo no puedo dejar de ver y cómo se resolvió el asunto finalmente. Detrás de eso es donde vamos a conseguir las enseñanzas. Ajá, aquí tengo un cuadrito, pero lo saqué ahí de unas foticos de internet. Dice textos narrativos. Sus elementos son el narrador, los personajes, en qué tiempo y dónde fue, el espacio y el tiempo. Recuerden que el narrador tiene selectividad y que él decide qué va a colocar y qué va a usar y qué no para tejer su historia. Que los personajes se clasifican en protagonistas, antagonistas y secundarios. Por ejemplo, la esposa de Abraham y la esclava, en algún momento la esclava llegó a ser antagonista a Sara, ¿sí o no? Bien. Y sí. los secundarios, algunos que están ahí como para rellenar. Bueno, y vino alguien y le avisó que estaban unos ángeles ahí afuera, unos hombres que querían hablar con él. Ese apareció ahí, no apareció más, ese es secundario. Los textos narrativos cuentan una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumento. El narrador decide qué partes de la historia o cómo va a construir él su argumento. Hay un argumento en la narración que tiene tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. Narrativa. Ustedes cierren el micrófono, hermano Josué, por favor. Les pregunto, ¿lo ven igual a una epístola? Voy con esto. Israel aprendía del Señor a través de historias, la tradición oral, el Shema, y la repetirás cuando te levantes, cuando andes, cuando estés comiendo, cuando vengas de regreso por el camino, cuando te acuestes, se las dirás a tus hijos, a tus nietos. Israel aprendía del Señor a través de historias. Más del 40% de a ver, un momentito. Del Antiguo Testamento son narraciones donde Dios es el gran protagonista. Pregunta de examen, muchachos. ¿Quién es el protagonista principal en la narrativa bíblica? Pregunta de examen. Las narraciones eran Dios. contadas, repetidas y memorizadas, y a través de ellas el pueblo era animado y aprendía del carácter de Dios y su obrar. Podemos decir que el Antiguo Testamento son relatos que cuentan los eventos históricos del pasado.
los cuales son llamados a proveer significado y dirección al pueblo de Dios en el presente. Hay teología en estos relatos y hay teología explícita, muy explícita, y hay teología implícita. Implícita. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado decir, nosotros a veces por tratar de ayudar a Dios metemos la pata. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, toda, toda, mis hermanos. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto. Madre mía, ¿usted quiere perfección? Bueno, sabemos que es cuando estemos con el Señor, pero si quiere ir caminando hacia allá, la vía son las escrituras del Señor y conocerlo a Él cada día más, conocerlo a Él y obedecerlo. Enteramente preparado para toda buena obra. Esta segunda de Timoteo fue la que alteraron los testigos de Jehová. Ellos no dicen toda la escritura es inspirada por Dios. Ellos dicen toda escritura inspirada por Dios. Y de ahí se guindaron para hacer su teología aberrante, los arrianos. Podemos decir, resumiendo, la narrativa no siempre enseña directamente doctrina, pero se puede buscar. Dentro de esa narración hay una enseñanza, que nosotros necesitamos la acción del Espíritu Santo y un estudio profundo de lo que estamos haciendo bien hecho para entender cuál es la enseñanza. La narrativa ilustra una doctrina o mandato en otro lugar, lo que decíamos el otro día, hace rato. Si yo tengo un texto que yo creo que lo que está queriendo decir el Señor es no matarás, yo debo buscar esa enseñanza, esa doctrina en otra parte de la Biblia. Puede ser en el mismo libro, en la misma narración, en el mismo autor o en el Nuevo Testamento, y eso es lo que se llama la intertextualidad. Toda doctrina o enseñanza en el 99,9% de los casos tiene que estar respaldada por la misma Biblia en otra parte del texto. La narrativa registra lo que pasó realmente, no lo que debió haber pasado o lo que pasará. Yo recuerdo una vez hace muchos años escuchando a Cash Luna que dijo, no sé si utilizó la palabra, ellos utilizaban la palabra pacto. Pacte con el Señor, pacte con el Señor y usted llegará a ser como Abraham, que tuvo 500.000 camellos, o sea, millonario. Y eso es mentira. Lo que haya pasado en el Antiguo Testamento no necesariamente tiene que pasarme a mí. La narrativa registra lo que pasó, no lo que debió haber pasado. David debió haberse casado con una sola mujer y haber tenido una sola familia estable para enseñarnos a nosotros. ¿Qué hizo David? Un desastre. Pero la Biblia lo relata tal cual como sucedió, no como debió haber pasado o como pasará en el futuro. La narrativa no siempre muestra buenos ejemplos. Los personajes humanos son imperfectos. No siempre se nos dice si lo relatado es bueno o malo. Muy interesante eso, muy interesante eso. Yo evaluaba las cosas de Elifaz, el amigo de, el amigo entre comillas de Job. Y yo decía, Dios mío, ¿esto es palabra tuya o es de Elifaz? ¿Esto es bueno o es malo?
Acción del Espíritu Santo. Para interpretar las escrituras tiene que estar el Espíritu Santo y nosotros tenemos que estar en oración siempre y pidiéndole a Él la guía y la iluminación. El otro día el profesor de misiología nos dijo, bueno, mis hermanos, nos vemos la próxima semana. Que Dios les dé iluminación para que hagan muy bien su trabajo misionológico. La narrativa es selectiva porque el autor escoge qué es lo que yo voy a escribir, cuál parte de la historia voy a meter yo para hacer mi, mi artículo literario. Es selectivo y es incompleto. Porque cuando nos dicen, voy otra vez al ejemplo del barro, y del polvo nos hizo Dios, pero ahí no dice si era arena grea, si tenía piedra, si no tenía piedra, si tenía matica, si no tenía matica, cómo era el agua, si era caliente, si no era caliente, si nos dejaron al sol, si nos metieron en el horno para que no dice. Es selectiva e incompleta, pero tiene todo lo que necesitamos saber. La narrativa fue escrita para mostrar la manifestación de Dios. El Señor Dios se ha revelado al hombre. Cada historia tiene propósitos particulares. Y otra cosa, la narrativa puede enseñar explícitamente, clarito, clarito, ahí no hay que echarle mucho diccionario, ni nada, está claro que yo no puedo mandar a matar a nadie. Y a veces tengo que buscar y leer y leer y leer y la enseñanza está implícita. Y yo la tengo que descubrir en la lectura y con la iluminación del Espíritu Santo. Para la semana que viene vamos a seguir trabajando el capítulo 5. Vamos a hacer un quiz muy sencillo sobre las cuestiones iniciales de la narrativa y vamos a hacer lectura de Maurice Carrés y vamos a hacer lectura en José Martínez. Yo se los voy a enviar luego porque no me dio tiempo de ponerlo aquí. Esto sí quiero que le pongan atención. Van a iniciar la parte 3 de su trabajo. Para la parte 3 de su trabajo, las herramientas van a ser básicamente las mismas. Libros que hablen del mundo bíblico de la época. Atlas, diccionarios de la Biblia, comentarios bíblicos, libros de historia del Antiguo o del Nuevo Testamento, según usted tenga su pasaje. En internet hemos hablado de Proyecto Biblia, ¿verdad? Los estudios inductivos de la Biblia, Biblias de estudio. ¿Cuál es la parte 3? Bueno, van a empezar a trabajar el trasfondo histórico, cultural de los oyentes y los lectores originales. Por ejemplo, si a usted le tocó los Gálatas, usted va a trabajar la geografía de Galacia, el contexto político y los acontecimientos históricos de Galacia en ese tiempo, de cómo era la religión, qué religiones habían, si eran paganos, si ya había algo de monoteísmo, si no había, cómo era la economía, las costumbres de la cultura material, cómo eran las cosas de la casa, dónde quedaba, qué sé yo, la cocina, arriba el techo, el tamellón, el cuartico a solas, dónde dormía papá, mamá, los hijos, etcétera, etcétera. Empezar a trabajar el trasfondo histórico cultural y las herramientas, bueno, ya ustedes las conocen. Entonces, ya vamos avanzando hacia la parte 3. ¿Sí? Preguntas.
Ya tienen una pregunta del quiz de la semana que viene. ¿Cuál es? No te escuché, Lili. La respuesta es Dios. Ah. Ok. La pregunta es quién es el protagonista del relato bíblico. Ajá, de repente les Ah, pregunto. Mira, la pregunta puede ser, ¿cómo se llama la pirámide que representa gráficamente una narrativa? mm, Ah, ah, la pirámide de de, Freytag. ajá, ya sé. Ujú. ¿Cuáles son los elementos principales que yo debo describir o tener en mente en una narrativa? Por ejemplo, entonces, como va a estar grabada la clase y ustedes van a seguir leyendo, las preguntas van a ser muy sencillas, muy generales de lo que vimos hoy y queda pendiente aclarar la parte que no le aclaré bien al hermano Josué. Profesora, le pregunto, Dígame, Eduardo. pirámide, no escuché bien que hay mucho ruido aquí. ¿La pirámide de qué? ¿Qué dijo? Mm. Yo se lo voy a mandar para que lo vea en el grupo, la presentación, pirámide de Freytag. Por ahí está. Ajá. Yo cuando les mande Nos manda los audios. el PDF, ahí aparece escrito. Ok, perfecto, Ajá. gracias. ¿Qué es eso de inicio, el ascenso, el clima de la trama, el descenso y el desenlace? Ok, gracias. Ajá, eso te lo tienen que saber así, porque cuando van a analizar narrativa, ustedes tienen que decir, ah, bueno, cuáles son los personajes que utilizó el narrador, qué me quiso decir. Ajá, aquí está el nudo de la cosa, cuando estas dos mujeres se enfrentan y ella va y le dice a Abraham, échala de aquí, ahí está el nudo. Madre mía, después hay un cambio de escenario porque vemos a la esclava en el desierto, cambio de escenario. De repente llega Natán, cambio de personaje. Ajá, y así es como se va a analizar la narrativa bíblica. Es un relato de sucesos donde yo voy a tratar de entender qué quiso decir el Hijo, autor deja, no me arruines. y Yo cuál sé que es. me aman, yo también. Valeria, Valeria, Valeria. Señora. ¿no? Que la estoy escuchando hablar, cuéntanos. Ujú. No era No, nada. no, es el gato que me estaba Ah, aruñando. ok, ok, ok. Ajá. Ya, no, bueno, entonces yo estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo yo? Les pregunto, que no me respondieron. ¿Les parece que es igual analizar narrativa que analizar epístolas? No, No, son dos maneras distintas. Ok, bien. Eso es importante, porque ya van capturando algo. Ya vamos viendo que de verdad no es lo mismo interpretar una narrativa, una poesía, un evangelio, una literatura apocalíptica y una literatura profética. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos un tiempito más. profesora, ¿por qué dice el cuarto el índice de 7:30 a 8 y pasa de las 8? Porque el cuarto link, todos los links tienen 15 minutos de más. Déjese en la nariz, hermano Josué. Ajá. Da 15 minutos de más. De, como quien dice, de misericordia. Entonces, por ejemplo, casi siempre en el último, cuando no hemos aclarado las cosas, a veces les digo, métanse en el mismo link porque se da 15 minutos más. Es decir, cada link de Zoom da 45 minutos gratis, que yo los pongo de media hora
es para que no estemos, ¿cómo es? Entrando otra vez y entrando otra vez. Si tuviésemos dinero, yo pagara la anualidad del Zoom y, no, y le daríamos corrido a lo que salga, pero bueno, algún día Dios proveerá cuando Él diga. Dios proveerá. Bueno, amén. Hermano Josué, ahí le puse, ¿cómo se escribe yo? Pirámide, pero no puse Freita con F mayúscula. ¿Lo vieron en el chat? Aló, ay, me desconecté. Si están Sí, ahí, amada, salió allí en el chat. si están ahí, manifiéstense. Ajá. ¿Alguna Sí, otra mira, pregunta? pero aquí no está en el chat. No, Está en el chat del grupo. ajá, anoté ahí pirámide de Freytag. No, no se ve. No, Ah, ya sé. Ok. a mí no me llegó. Colócalo en el grupo. Salió en No ha pantalla, amada. llegado. Ah, Ajá, ok. ¿Cuántos, cuánto nos queda ahí? A ver si les pongo algo por aquí, alguna cosa interesante que haya visto esta semana. no, ya va. Una pregunta. Ajá, Respecto a la tercera parte del trabajo, ajá. ¿se va a entregar en como otra vez escrito o a tu correo o se hace una presentación? Como ustedes quieran. Ah, ok. Como es larguito, Ajá, es largo. ujú, como ustedes quieran. No hay ningún problema. Ok. Ujú. Se le puede enviar a su WhatsApp, ¿verdad? Exacto, hermano José. Usted le puede tomar foto a su cuaderno y me lo manda. No hay ningún problema. Ok. Ujú. Nosotros hablamos de la teología liberal. Creo que no. Teología. No, no, no hablamos de eso. Creo que tú nos ibas a dar íbamos a seguir con respecto a eso. Yo les hablé fue del neopentecostalismo, Del ¿verdad? neopentecostalismo, sí. Ok. Esto no corresponde a hermenéutica. Esto es para que vayan conociendo, pues, algunas cosas de que van ocurriendo alrededor nuestro. La teología liberal es una corriente que surgió principalmente en el siglo XIX, buscando conciliar la fe cristiana con la ciencia secular y el pensamiento moderno. La ilustración, ¿cómo es eso? Bueno, la ilustración o el renacimiento que trajo pensamiento, que trajo una renovación, inventos, una nueva etapa de la historia del mundo, este, intentó explicar todo con racionalismo, con ciencia, con pensamiento y con la razón, tratando de ver cómo conciliamos este oscurantismo de que todo es Dios y todo es Dios y todo era alegórico y todo tiene que ser la Biblia. ¿Cómo conciliamos eso con la ilustración, la sapiencia nueva que estaba surgiendo, el renacimiento, los inventos, la filosofía? ¿Cómo conciliamos esto? Surgió la teología liberal que pone énfasis en la razón humana como autoridad. Es decir, si esto no cuadra con la razón, con la lógica, con la conciencia, con la ciencia, entonces esto no va. Vamos a ver cómo hacemos para arreglar las cosas que están en la Biblia, la fe, con la razón. Énfasis en la razón humana como autoridad. La razón y la conciencia del hombre son consideradas la autoridad final para interpretar la fe por encima de la revelación o la tradición. Niega la infalibilidad bíblica. La Biblia no es vista como la palabra de Dios inspirada e inerrante, sino como un registro humano de experiencias religiosas que contiene errores. Esos son los teólogos liberales.
No, no, mira, sabes que tú sabes, la Biblia tiene errores, hermano, ustedes tienen que reconocerlo. ¿Quién va a creer eso que ellos iban y de repente el mar se abrió en dos y ellos pasaron? Hay errores en la Biblia. Entonces, ellos no creen que la Biblia es infalible. Ellos rechazan lo sobrenatural, tienden a eliminar los elementos milagrosos y sobrenaturales del cristianismo. Niegan los milagros de Jesús o tratan de explicarlos por un fenómeno físico o natural o científico. No, 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 mira, no, no es que él le echó barro. Lo que pasa es que el hombre tenía, qué sé yo, un moquito ahí en el ojo y Jesús llegó y se lo destapó y abrió, le abrió los dos párpados y el hombre vio. Lo que nadie había hecho, llegó, lo hizo Dios con las manos, Jesús. Pero no fue un milagro, eso no existe, eso no cuadra con la razón. Niegan el nacimiento virginal. ¿Cómo van a creer ustedes si se sabe que el óvulo tiene que ser fecundado por un espermatozoide? ¿Cómo van a creer ustedes eso de que Jesús nació de una virgen? Niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Vuelvo otra vez. Niegan, rechazan lo sobrenatural o intentan explicarlo con cuestiones científicas o dicen que son mitos o que son historias que la gente contaba sobre Jesús. Ah, bueno, sí, como no, Jesús es visto principalmente como un hombre muy moral, un ejemplo de moral y de ética. Se le considera un hombre ejemplar, un maestro ético, iluminado o inspirado, pero se niega su divinidad única y su papel como Salvador en el sentido en que nosotros lo entendemos. Esos son los teólogos liberales. Dicen que Dios es un ser benevolente, absoluto. Dios, creador de todas las cosas, es bueno, todo el mundo se va a salvar y enfatizan el amor de Dios, pero sin su justicia, dando por justo al que no lo es. O sea, es un Dios que es demasiado bueno, pero no tiene justicia, no tiene ira contra el pecado. Es decir, al fin y al cabo de la historia, todos seremos salvos porque Dios es bueno, absolutamente bueno. Promueven la idea de que todas las personas son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Aquí todos nos vamos a salvar. Y son básicamente humanistas. Ponen al hombre como centro, no a Dios. Tienen optimismo antropológico. Sostienen que existe una chispa divina en el hombre, en cada ser humano, que el hombre es bueno de corazón, de nacimiento es bueno, que solo necesita estímulo, empujarlo, ayudarlo, necesita desarrollarse y minimiza y niega básicamente la doctrina del pecado y la condenación eterna. Esos son los teólogos liberales. La prioridad de ellos es la ética y la experiencia. El enfoque de ellos se desplaza de las doctrinas y los credos a las enseñanzas morales y éticas. El reino de Dios en la tierra es una experiencia religiosa subjetiva. Si es subjetiva, depende de cómo usted viva o entienda las cosas de Dios. Y Dios es ético y Dios es muy moral por el decálogo de Moisés y las leyes que él ha dado. Ellos dicen, a ver, cristianismo como movimiento de reconstrucción social. Ok, la misión de la iglesia se centra en mejorar lo social, mejorar a los pobres, que la ética cívica, el comportamiento,
Yo diría un poquito así al estilo los que andan de manga larga y corbata y no dicen groserías, y que la iglesia tiene que tratar de mejorar socialmente al que pueda, a los pobres, a los desamparados, a menudo a expensas de la evangelización y la salvación personal. Es decir, ellos promueven más la justicia social que la evangelización, pero es que, de hecho, si rechazan la doctrina del pecado y que Jesús es Dios, sino que es un maestro moral, bueno, poco les importa la evangelización. Y ellos tienen una apertura y elogio a otras religiones, el universalismo. Ellos consideran que el cristianismo es la religión predominante, pero no la única ni exclusiva. Promueve el diálogo interreligioso, viendo a las otras religiones como emanando de una fuente básica o como caminos válidos hacia Dios. Hay un solo Dios y todo el mundo lo busca a la manera como a Él le vive en su experiencia y en su contexto. Y por supuesto, ya que la Biblia no contiene errores y es infalible, pues, ¿qué se puede esperar? Utilizan la crítica de los textos y de los dogmas, utilizan la crítica histórica, lo que se llama la crítica textual y filológica, surgida de la Ilustración, de la época de la Ilustración y el conocimiento, de las escuelas de conocimiento, para deconstruir la autoría, datación y veracidad de los textos bíblicos y los dogmas tradicionales. Donde usted lea, por ejemplo, no, el Evangelio de Juan no lo escribió él. Lo escribió un círculo de gente que lo seguía a él, porque él no escribió. Y usted lo ve diciendo, Eso no lo escribió Juan, eso no lo escribió Moisés, eso no lo escribió Daniel", porque se sabe por esto, por esto, y empiezan a decir, el autor de a ver, Tesalonicenses, eso no fue Pablo, eso es el círculo paulino. No vayas tú a creer, eso es un pseudoepígrafo. Se sabe filológicamente que esos no son manuscritos originales. Donde usted vea gente diciendo, mira, ese no es el autor del Evangelio de Juan o de las cartas de Juan. Mira, no, eso no lo escribió Pablo por esto y por esto. No, olvídense que eso no se escribió en posexilio, eso se escribió en el siglo IV y las teorías son estas, por esto y por esto. Y diciendo que no son textos veraces, porque son pseudoepígrafos o X críticas, esos son los teólogos liberales. Fin. Eso es para dejarles un poquito ahí de teología liberal para que la vayan más o menos Teología conociendo liberal. y entendiendo. Por supuesto que yo no les voy a preguntar de teología liberal, Gracias, hermano. ya ustedes lo verán, pero para que cuando escuchen por ahí un teólogo liberal, en estos días falleció un teólogo liberal, Walter Brueggemann, que muy conocido, que impactó a mucha gente, eh, pero que básicamente estaba en contra de las escrituras y de el Dios que nosotros conocemos así como lo conocemos. La otra que yo les había dado anteriormente fue el neopentecostalismo, ¿cierto? Entonces vamos a ver si para la próxima me da tiempo y les doy un poquito de teología. ¿Cómo es que se llaman ellos? De la prosperidad. De la prosperidad. Ah, Bueno, sí. esa más o menos le echamos una buena revisada, pero siempre es bueno saber que hay muchas corrientes y muchas teologías y que nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra del Señor y decir la Biblia es inerrante, hay que estudiarla, hay que conocerla y más bien decir, ¿qué va? Si la Biblia ha sido sometida a a la crítica textual alta y baja y ha salido vencedora.
¿Qué me vas a venir a decir tú a mí? Te lo nombro, los papiros, te digo, esos 10 que están ahí enteramente preparados para la apologética, la defensa con mansedumbre. Este, ahorita está surgiendo bastante los nuevos Gálatas, los Gálatas de la época. ¿Saben cuáles son los Gálatas de la época? Los judíos mesiánicos, los que dicen que hay que guardar la fiesta, que hay que cortarse el prepucio, que hay que ponerse la kipá, que hay que ponerse los tefilín. Esos son los nuevos Gálatas, los que Pablo les dijo, pero insensatos, que Pablo les dijo, Dios mío, yo quisiera bajar el tono de lo que los estoy escribiendo, pero es que no puedo porque estoy tan impactado. Pablo mismo sabía que estaba alteradísimo, que dijo, ojalá se les cayera el cuchillo y se les corte el bicho. Ah, los nuevos Gálatas están surgiendo, pero a montones los judíos mesiánicos. Así que nosotros tenemos que estar, mire, atentos, mis hermanos, atentos. Y yo no sé si en algún momento les di un poquito de animismo, No, guerra espiritual. Ah, bueno, no, vamos a ni guerra tratar espiritual tampoco. de ir dando un poquito de esto, de que le dan poder a las cosas, le dan poder a un muñeco, a una cosa, a esto, no que hay un espacio que está dominado por un demonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo surgió? ¿Dónde surgió? Vamos a ver si en algún momento les doy un poquito de eso para ir, ¿cómo es? Poniéndole un poquito de sal a la hermenéutica también. Bueno, mis amados, si no tienen más preguntas, En la semana, amada, ok, Valeria, cuando ora estemos con para trabajo. despedirnos, por favor. O Julie, si está por ahí, que está Julie, que la vi. Ah, ya, Valeria, ora para Algo despedirnos, Valeria. clase hija. Ok. Amén. Bueno, Señor, en esta hora te damos las gracias por este nuevo día, Padre. Gracias por un día más de vida, por permitirnos estar aquí, por permitirnos reunirnos, Padre, para aprender de tus escrituras, Señor. Te pedimos que la clase de hoy quede detallada en nuestras personas y que seas tú, Padre, ayudándonos y dándonos la sabiduría y el entendimiento. Guíanos en esta semana que entre, Señor, y que mañana que es tu día, que lo podamos apartar para ti, Señor, que está con nosotros en nuestro descanso, Padre. Y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis Amén. hermanos, Dios me los bendiga, me los Dios guarde te bendiga. y tenemos Amén, amén, igualmente Amén a y todos, amén. amados. trabajito. Amén. Gracias por Bendiciones su para hora. todos. Dios Chao. les bendiga, Dios Amén. les guarde. Nos vemos, Dios Amén. mediante el próximo sábado. Hay trabajito esta semana, Amén, en el pero es nombre de sencillo. Jesús. Mm. Chao.